obviamente hay que tratar de contestar, ¿ya? Listo, ya de ahí bueno, vamos de frente con la práctica y vamos a tratar de contestar una de las preguntas planteadas. Caramba, ¿por qué no se reduce esto? Ya, ahora sí. Ya, a ver. Buenas tardes, Fernanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Listo. Entonces, ahí tenemos. Dice, a ver, vamos a ver qué plantea la pregunta. Dice, al padecer una enfermedad degenerativa, una ciudadana solicitó ante el sistema judicial peruano que se reconozca su derecho a la muerte digna, por considerar que éste se sostiene en los derechos a la vida, la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a no estar sometido a tratos crueles e inhumanos. En el hecho descrito, la característica de los derechos humanos que se pone de manifiesto en los fundamentos de la ciudadana es que son que obviamente no pueden ser renunciables, no se pueden renunciar, o sea, no puedo entregarlos, cederlos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, interdependientes, inviolables, imprescriptibles, inherentes, inalienables. Respuesta correcta, considero que es inalienable. ¿Por qué? Porque no puede ser sujeto de una transacción. Ya no quiero vivir, ¿sabe qué? Dame mi derecho a vivir, a morirme en todo caso, ¿no? Entonces, interdependientes, no lo veo por ese lado, ¿correcto? No lo veo por ese lado. Interdependientes, no. No, inviolables, yo creo que la respuesta debió haber sido, o sea, la característica de los derechos humanos se pone de manifiesto en los fundamentos de la ciudadana. Profesor, no se le escucha. Por si nos está hablando, no sé. ¿Ahí me escuchan? Confírmenme, por favor, confírmenme. Sí, profesor, Sí, sí se escucha. ya, disculpen, no sé qué pasó, se cortó la comunicación, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, en la pregunta dice, al padecer una enfermedad generativa, una ciudadana solicitó ante el sistema judicial peruano se le reconozca su derecho a morir, a una muerte digna. Ese es el caso de Ana Estrada, pues por considerar que este se sostiene en los derechos a la vida, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. En el hecho descrito, la característica de los derechos humanos que se pone de manifiesto es, bueno, la característica de los derechos humanos que se pone de manifiesto. Es que el profesor se ha marcado interdependientes, tiene una explicación. Y la explicación es que, ojo, si yo tengo derecho a vivir, tengo derecho a una vida digna, ¿qué te digo? A un libre desarrollo. Por ahí ha ido la pregunta, ¿correcto? Por ahí ha ido la pregunta, o mejor dicho, por ahí ha ido la explicación del profesor. Pero ojo, un ratito, la pregunta como que no me es muy clara, porque si la pregunta va por el lado de cuál es el derecho o cuál es la característica del derecho humano que se estaría contradiciendo o que no guarda relación con el hecho, es que los derechos son inalienables. O sea, ¿por qué se prohíbe la eutanasia? ¿Por qué? Porque los derechos no pueden ser sujetos de transacción, de intercambio. O sea, no quiero vivir, ya voy a renunciar. No, no se puede hacer eso. Por eso que los derechos humanos, en este caso, el derecho humano es inalienable. Pero ojo, si lo quiero ver explicar por el lado de, bueno, ¿con qué característica el hecho de que ya yo quiero vivir, pero quiero vivir con dignidad y todo, es interdependiente? Por ahí ha ido el profesor. Pero ojo, depende cómo lo quieras observar, ¿eh?
Lo quieres observar. ¿Por qué? Porque también es inalienable. Listo. También es inalienable. Sería inalienable. Se fue más directo. Claro, o sea, con respecto, a ver, dice, la característica del hecho es que se pone de manifiesto en los fundamentos de la ciudadana. Bueno, está bien, por ahí está, por el lado de que ella fundamenta, ¿no? Listo, quiero vivir, pero quiero vivir con dignidad. Quiero vivir, pero quiero vivir con dignidad, ¿no? Dignidad, libre de desarrollo, ¿no? Por ahí ha ido el fundamento. Está bien, está bien, está bien. Pero si vamos por el hecho de por qué se le niega, porque los derechos son inalienables, son irrenunciables. Listo. Muy bien. Listo. Sí, sí, sí. Por eso que al final, por ese lado ha ido la pregunta y no está mal la clave que ha dado el profe. Está bien. Sí, sí, sí. Respuesta correcta, yo. Muy bien. Hoy día nos toca desarrollar el tema, hoy día nos toca ver el tema de lo que son por acá, vamos viendo. Hoy día vemos por acá, vamos a retroceder. Está lento, no sé qué pasa. Ahora sí, vamos a retroceder por acá y vamos a ver el tema, el segundo tema, porque la semana pasada ya hicimos los derechos humanos, ¿correcto? Los derechos humanos. El día de hoy estamos viendo los instrumentos que protegen los derechos humanos y algunos documentos más también, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, listo. Entonces, por acá vemos eso. Empezamos por acá, empezamos por acá. Muy bien. Correcto. Empezamos por acá. Listo. Ahí viene. Empezamos con la Carta Internacional de Derechos Humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hay que hablar de todo un conjunto de instrumentos que protegen, que respaldan su existencia. Y por eso es que hablamos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está formado principalmente por tres documentos importantes, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por eso es que acá dice bien claro, mira, la Carta de las Naciones Unidas es la base para la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿correcto? Donde se va a establecer todo un conjunto de derechos reconocidos internacionalmente y con mecanismos para su protección y promoción. Entonces, profe, la Carta Internacional de los Derechos Humanos tiene como base la Carta de las Naciones Unidas. Claro, ¿qué se buscaba en ella? Obviamente la paz, ¿no? La integración de los países, por ahí, ¿no? Seguimos bajando. Tal como te dije, acá está, mira. Entonces, esa carta, un ratito por aquí. Muy bien, esa carta de las Naciones Unidas, o en todo caso la Carta Internacional de Derechos Humanos, está formada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿de cuándo? Del 10 de diciembre del año 48, que se firme en la ciudad de París el 10 de diciembre, también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿correcto? Que se da en el 66, pero que entra en vigencia en el 76, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también igual se da en el 66, pero que entra en vigencia en el 76. Esos tres documentos constituyen la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ya sabemos nosotros que eso lo hemos visto la semana pasada, decíamos que eran, ¿qué te digo?, garantías que nos permiten vivir como seres humanos, ¿correcto? Ya, pero eso tiene su origen, o eso que lo respalda, la Declaración de los Derechos Humanos. Seguimos bajando por acá. Muy bien. Acá está, justo lo que habíamos dicho, ¿no? En la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el 10 de diciembre del año 48 en la ciudad de París, ahí se da la declaración. ¿Está bien? Ahí se da la declaración. Dice ahí, se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos en el mundo.
Y surgió, dice, a raíz de los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿cuál era la intención? Obviamente, principalmente la paz. La paz. Actualmente, bueno, consta de 30 artículos, tal como te dije la semana anterior. Consta de 30 artículos que están señalados y que están siempre, ¿qué te digo?, puestos en los cuadernos y que a veces no hemos tenido la oportunidad de leer, que está en la contratapa de nuestro cuaderno. Ahí están los 30 artículos. Claro que es un poquito más, y los que voy a poner es un resumen nada más, que incorpora tanto los derechos civiles, políticos, como los económicos, los sociales y culturales. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos incorpora todos los derechos. Por ejemplo, un alumno me dice, profesor, entonces, antes de los derechos humanos no había un instrumento igual. Hubo un instrumento que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se da durante la Revolución Francesa. Pero esa declaración está restringido a los derechos de las personas y el derecho de los ciudadanos, pues, civiles y políticos, nada más. En cambio, con la Declaración Universal de Derechos Humanos se va a juntar todos los derechos, tanto los derechos civiles, tanto los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y también los derechos de solidaridad. Correcto, muy bien. El Perú aprobó la declaración, mira, en el año 59, ¿correcto? Y es por eso que hoy día es un documento que tiene un carácter vinculante. Es un documento que está de manera indirecta, o sea, casi muy parecida que en la Constitución Política. O sea, si tú lees la Constitución Política en su artículo 2, es muy parecido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igualito, muy parecido. No lo dice exactamente igual, pero obviamente contiene los mismos derechos. Contiene los mismos derechos. Entre los derechos, entre los derechos que están contenidos en esa declaración, encontramos, por ejemplo, el primero que empieza así, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales. Con esa característica ya podemos decir, o con ese derecho con el que empezamos, se puede decir que la posición de la Declaración de los Derechos Humanos es una posición netamente ¿qué? Naturalista. Yo les decía a ustedes, hay posiciones con respecto al origen de los derechos. Para algunos los derechos surgen producto de la norma y para otros los derechos surgen, ¿por qué? Porque son propios del hombre. En este caso, al decir que los hombres nacemos libres e iguales, eso indica su posición naturalista. O sea, para la declaración, los hombres tienen derechos, ¿por qué? Porque es algo natural. ¿Entiendes? Y los naturalistas dicen, por lo tanto, que el derecho es natural y lo único que hace el Estado es reconocer algo que de por sí ya tenemos. Entonces, cuando el Estado agarra y lo plasma en una norma, el Estado no está creando un derecho. Lo que hace está el gobierno o el Estado está plasmando en un papel algo que por sí ya tenemos. Eso es lo que considera. Y dice, todo el mundo tiene derecho a estos derechos. Correcto. Así es, reconociendo. Todos tenemos derecho a estos derechos. Correcto. Esa tiene la característica de la universalidad de los derechos. Correcto. O sea, profesor, todos por el hecho de ser personas tenemos derechos humanos. Pues claro, claro. No solamente en los países donde se haya reconocido la declaración, sino basta el ser peruano, perdón, basta el ser humano para estar considerado como un ser sujeto de derechos, en este caso, derecho humano. El derecho a la vida, correcto, es un derecho fundamental, correcto. Nadie será sometido a torturas, igualito, profe, la acusación política, claro. Nadie será sometido, dice acá, a esclavitud, a servidumbre, a torturas. Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. Cuando hablamos de personalidad jurídica, me refiero a las características que debe tener una personalidad jurídica. Por ejemplo, tú tienes derecho a ¿qué? A un nombre, ¿correcto? Entonces es parte de tu personalidad jurídica, la tenencia de un nombre. Tú tienes derecho ¿qué? A tener un domicilio. Tú tienes derecho a tener un estado. ¿Qué eres? Soltero, casado, viudo o tal vez divorciado, ¿te das cuenta? Entonces, esos son
es parte de la personalidad jurídica, ¿no? Todos tenemos esas condiciones. Muy bien. Todos somos iguales ante la ley. Profe, eso también está en la Constitución Política. Por eso te decía que es muy fiel o sea, muy semejante la Constitución Política a esa declaración. Todos somos iguales ante la ley, sin discriminación. Correcto, sin discriminación. Todo el mundo tiene derecho a defenderse ante los tribunales. Es el derecho de defensa que también nuestra Constitución Política habla. Inclusive, cuando habla del derecho a la defensa, señala, pues no, que si no tienes un abogado, el Estado te proporciona un abogado. Otro, nadie puede ser detenido arbitrariamente ni desterrado. Estamos en el artículo 2 de la Constitución Política. Y estamos en los derechos que protege, por ejemplo, el habeas corpus, ¿no? El derecho a un juicio justo. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. O sea, no a un juicio arbitrario, abusivo, no, a un juicio justo. El derecho a la presunción de inocencia, que también está señalado en nuestra Constitución Política. En el artículo 2, inciso 24, literal 6, si no me equivoco, donde, ojo, se ha puesto en, ¿cómo se llama? A ver, nadie está obligado. No, ABCD. Ya. Dice acá, mira, es literal. Dice, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Eso está en la Constitución Política. Esa es una garantía que tenemos nosotros. No es como dice la fiscal. ¿Qué dice la fiscal? Las personas son culpables, que demuestren ser inocentes. Pues. ¿Entiendes? O sea, para ella, todos son culpables. Entonces hay que demostrar ser inocente. Entonces, ¿para qué está el artículo 2, inciso 24, apartado E? Entonces no tiene validez, no te pases. Entonces acá se está violando la Constitución Política al decir eso. Y como dice el doctor Aníbal Torres Vázquez, hasta un alumno de primer año o el primer año de Derecho sabe pues que esto es así, no se puede cambiar. Le guste o no le guste, yo no estoy a favor de Castillo, pues sin embargo me gustaría que se aplique la ley. ¿Está bien? Que lo dejen gobernar porque no se le puede acusar por otra cosa. Termina sus 5 años, que un carro del limpio lo espera en la puerta y apenas deja la banda presidencial, lo agarran, lo metan preso. Sería lo justo. ¿Entiendes? Listo. Entonces Daniel dice, el que acusa debe demostrar. Claro, o sea, el que acusa, o sea, mira, tú acusas a una persona, el acusado se considera inocente. El Ministerio Público y tú van a ayudar a demostrar la culpabilidad. Tú presentando las pruebas y el otro evaluando para al final presentar ante el Poder Judicial una denuncia ya fiscal contra la persona. Y el juez es el que al final, ¿quién es el que realmente va a administrar justicia? El juez, porque el juez recibe todos los elementos que son pruebas, lo que se llaman elementos de convicción, él los recibe, él los analiza y al terminal termina dando una sentencia. Y así. Toda persona tiene derecho a la intimidad, a la libertad de movimiento, libertad de tránsito, ¿no? Derecho al asilo como un derecho político, derecho a la nacionalidad. Igualito, la Constitución Política también habla del derecho a la nacionalidad. Todos tenemos derecho a tener una nacionalidad. En el caso de nosotros somos peruanos. El derecho que al matrimonio. Toda persona tiene derecho al matrimonio. Obviamente habla del matrimonio como la unión de varones y mujeres. No dice, no dice un varón y una mujer, no. Dice de varones y mujeres. Entonces está bien, habla de muy general y a la vez ambiguo, porque dice, cuando uno dice, el matrimonio es la unión de varones y mujeres, ¿no? Un ratito, varón con una mujer, varón con varón, mujer con mujer, no dice, te das cuenta. Es bien amplio y ahí también un poquito medio ambiguo es el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es un derecho espiritual, es una libertad espiritual señalada también en la Constitución Política. El derecho a la libre expresión, a la libertad de reunión, que está protegido también en nuestro país. El derecho a la democracia, a la seguridad social, al derecho al trabajo, al ocio, al tiempo de disfrute
del tiempo libre. Correcto, derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la cultura, al orden social, a la libertad y al respeto de la comunidad. Muy bien, eso yo le exijo. ¿Cuál? ¿Cuál exiges tú? A ver, y después dice el derecho al ocio. Ah, bueno, el respeto al tiempo libre, claro que sí. Dice, derecho a que estos derechos no sean suprimidos. ¿Entendido? Derecho a que estos derechos que no sean suprimidos. Un ratito, aquí leí, es que veo que algo ha escrito. Profesor, he visto que se casan con animales, pero no especifica entonces, no está prohibido. Un ratito, un ratito. Mira, ese tipo de actos no están plasmados en normas. O sea, son, ¿cómo te digo? Ocurre, porque no te voy a decir que no, ocurre, pero ¿cómo te digo? Son ceremonias privadas que realmente no son legales. ¿Entendido? Pero, ojo, es representativo para ellos, ¿no? Listo, nada más. Listo. Eso no es legal. Eso no es legal. Listo. ¿Entiendes? Eso no es legal, pero sí ocurre, ¿no? Es, como dice Eli, es algo simbólico, ¿no? Lo hacen ante personas que respetan y todos se prestan a la nota y ya está, pues, ¿no? Pero no es legal, no es legal, correcto. Al menos en el Perú, no. Y no creo que en algún país del mundo, ¿ah? No creo que en algún país del mundo se permita eso. Inclusive, en Inglaterra hay un caso en Huancayo, un caso en Huancayo se dio, ¿no? O sea, dejan una herencia a la mascota, ¿entiendes? O sea, tú lo lees y lees así, ¿no? Se dejó herencia a la mascota, pero no es cierto eso, pues. O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, derecho o ves el tema de derechos de sucesiones, ¿correcto? Uno de los elementos es el causante y el causante es una persona. El causante es el que deja los bienes, ¿no? Pero sí existe un testamento y existe, ¿qué te digo? Dentro del testamento la posibilidad de que tú le dejes a alguien la administración de tus bienes a favor de otra persona. ¿Entendido? Eso sí existe. O sea, no es que el perro o el gato hereda, pero sí yo nombro a Paolo para que Paolo se encargue de darle un alimento al gato. Ya está, hasta que se muera. ¿Sabes? Listo. Profe, ¿usted estudia Derecho? Sí, yo soy abogado de profesión. Yo estudio Derecho. San Marcos. El doctor Aníbal Torres Vázquez ha sido mi profesor. Así es. Listo. Economía sí no terminé. Economía sí no he terminado. Lo dejé la carrera y sin embargo es lo que más hago. Increíble, ¿no? Pero derecho es lo que yo estudié, es lo que he terminado, en fin. No. Psicología, empecé la carrera, pero ni siquiera llegué hasta el cuarto ciclo nomás. ¿Para qué voy? Mi promoción de psicología es la 85-86. Esa promoción la muerte. Una promoción bien zanahoria. Bien bacán era mi promoción. Listo. Entonces, los pactos internacionales, derechos civiles y políticos. Muy bien. Entonces, seguimos. Pactos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce los derechos civiles y políticos, establece mecanismos de protección y garantía, ¿no? Profesor, ¿qué son los derechos civiles? Los derechos de la persona. ¿Y qué son los derechos políticos? Los derechos del ciudadano. Por eso te decía que no es lo mismo hablar de persona que hablar de un ciudadano. En este salón virtual, estoy seguro que muchos son personas, pero todavía algunos no son ciudadanos. ¿Entiendes? Muchos son personas, pero no todos son ciudadanos. Claro que sí. Muy bien. Fue adoptado por el 16 de diciembre del año 66.
entró en vigor a partir del 23 de marzo del 76. Así es, Daniel. La mayoría de edad te da la ciudadanía. La mayoría de edad te da la ciudadanía. En el caso de Perú, bueno, la ciudadanía ya tú sabes, ¿no? A partir de los 18 años de edad. Pero podrías adquirir la ciudadanía antes de los 18 años de edad, ¿sí o no? ¿En qué caso? En otros casos podría ser saber leer históricamente o ser varón. Claro, correcto. Antiguamente así era. Antiguamente así era. Teniendo un hijo, bueno, claro, o en todo caso por matrimonio. El matrimonio del menor, el emancipado, ¿no? Es otra cosa. Muy bien, profesor, lo que dice que entró en vigor quiere decir que a partir de ahí entró en práctica. Claro, eso es lo que quiere decir, vigencia. O sea, se firma en el 66, pero quedó mucho tiempo y recién a partir del 76, después de 10 años, entró en vigencia. Listo. Y seguimos por acá. Ahí vienen los derechos económicos, sociales y culturales. Mira, ahí está, ¿correcto? El primer artículo de cada pacto afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que según este derecho tiene libertad a elegir estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. ¿Te das cuenta? Esa partecita inclusive está ligado a los derechos de tercera generación, ¿correcto? Esos son los derechos de segunda y también hay de tercera. Hay de tercera. Reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de las personas incluidos, los derechos laborales, ¿correcto? Los derechos a la salud, la educación, el nivel de vida adecuado, lo mismo, 66, 76. Entonces, esos son, por eso que, ojo, la Carta Internacional está constituida por 3 instrumentos: la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien, listo. Seguimos bajando por acá. Existen varias instituciones o existen varios instrumentos que protegen los derechos humanos. He querido poner más, pero ya no, ya es por el tiempo y todo, pero he puesto lo que pide el prospecto, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño. Esa convención en el caso del Perú está regulada también o está amparada o está apoyada con el Código del Niño y del Adolescente. Aquí en el Perú antes teníamos el llamado Código de Menores, ya no hay Código de Menores, ahora se llama el Código del Niño y del Adolescente. Para nosotros hacemos la diferencia entre ser niño y ser adolescente, considerando niños los menores de 12 años y considerando adolescentes los mayores de 12 a menores de 18. Más de 18 es un ciudadano, es un mayor de edad. Correcto. Entonces, en este salón deben haber adolescentes. Niños no creo, pero para la convención son niños los menores de 18 años de edad. Correcto. Dice, los menores de edad no son condenables. O bueno, los actos que cometan los menores de edad son considerados faltas para la legislación peruana. Eso les permite a ellos abusar de ese derecho que tienen para cometer su delito. Pues. Por eso que se estaba pensando, pero queden propuestas que debe volverse una realidad. Que los menores de edad sean condenados igual como si fuesen mayor de edad en función a su reincidencia. Y yo me parece que sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que como es menor de edad no le va a pasar nada. Les contaba la vez pasada, sí, creo que les conté la vez pasada de que el grupo Terna había capturado a un joven 14, 16 veces, ¿correcto? Y siempre sale. ¿Por qué? Porque como es menor de edad, ¿qué se puede hacer, no?
Sí, porque dice a los 17 años que matan no les pasa nada. No es que no les pasa nada, sí, pero van a un centro para menores. Y el centro para menores, pues, o sea, primero que la pena por ser menor de edad se reduce. Y el centro para menores, pues, es una casa, pues, donde están los menores de edad, pero obviamente, pues, no es lo mismo que la cárcel, ¿no? Y tienen beneficios, muchos beneficios, tanto así que es más seguro que van a salir rápido. ¿Listo? Entonces, muy bien, seguimos. El 20 de noviembre, el profesor dice, de ese centro los pueden llevar a la cárcel. Claro, claro. O sea, lo que pasa es que pasa, por ejemplo, si un menor de edad comete un delito o sea, de menor de edad lo comete, pero en 6 meses, un año va a ser mayor de edad. Ya con la mayoría de edad pasa a un centro de penitenciario, ¿no? Listo. Pero no porque le van a aumentar la pena, sino a cumplir lo que le falta. Y es poquito, pues. ¿Listo? Así de fácil. Listo. El caso de Canevo, pues, el caso de Canevo. Canevo era un delincuente que mató a varias personas, si no me equivoco, en el año 2000, los 2000, no, sí, en los 2000 creo que fue, en los 90. Qué maldito ese tipo. Hay entrevistas de él en YouTube, le preguntan por qué lo hace y él decía, bueno, que le gusta matar. Listo. Gringacho es otro, ¿no? Canevo fue uno, Gringacho fue otro, y son gente enferma, pues, ¿no? Son gente enferma porque, ¿por qué matas? Me gusta, él decía, me gusta que me rueguen, que les perdone la vida, pero me gusta matarlo, lo mato, no pasa nada. De que es una mente enferma, ¿no? Y ese tipo de personas, pues, no puede estar caminando, pues, ¿entiendes? Necesitamos a Mario Podi para que lo enfríe. El negro Canevo, así es, Canevo. ¿Quién fue Gringacho? Había el Gringacho y la Gringacha. Seguimos. Aquí viene la Convención sobre los Derechos del Niño. Esa es la convención del 20 de noviembre de 1989. Es uno de los más ratificados del mundo, correcto. Es uno de los más ratificados del mundo. ¿Qué? La Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Eso quién da? Lo da, pues, o sea, todo esto tiene su origen que en la ONU, pues. Pues se lo da la Asamblea General de las Naciones Unidas. El principal órgano de liberación aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿correcto? Y como te digo, es el más ratificado, ¿está bien? Y para nosotros, en el caso de ellos, dice, son menores, son niños los menores de 18 años de edad. En el caso de nosotros, son niños los que son menos de 12 años. Menos de 12 años. Y hay varios derechos allá, correcto, varios derechos. Algunos son curiosos. Por ejemplo, cómo los tiempos van cambiando y si se le enseña a los niños estos derechos, también hay que enseñarles, pero hay que saberles enseñar, porque, por ejemplo, un señor decía, oye, ahora tú no les puedes decir nada a los niños, son jovencitos de cristal, ¿no? Ayer, ayer estuve dictando, estuve dictando y me encuentro pues con un profe, ¿no? Me queda mirando y me dice, profesor, yo toqué su vida. Yo soy el profesor tal, dicto acá también con usted. Qué bien, le digo. Usted fue mi profesor en tal año. Yo vengo dictando el año 89, pues, ¿no? Entonces me dice, usted ha sido mi profesor en tal año, me dice. Profesor, y sigue, usted era bravo para fregar a los alumnos, usted era bravo, me dice. ¿Sigue siendo eso? No, le digo. Es que no se puede decirles nada, porque ahora tú le dices algo y son de cristal, pues los chicos. O sea, tú no les puedes decir nada. Son muy, muy, ya de alto que van a querer psicólogo. Van a llamar a papá, mi profesor me ha dicho tal cosa. Ah, su madre, que los tiempos cómo cambian, de verdad. Los tiempos cómo cambian. Antes el profesor te llamaba la atención porque, ojo, hasta ahorita yo a veces sí me los cuadro, pues porque, ojo, estoy empezando mi clase, quitan que entran, entran.
Entonces le digo un ratito, oye, disculpa, ¿a quién les pidió permiso para entrar? Me quedan mirando, profesor, permiso, ya. Y así, oye, tengo que enseñarles hasta el respeto, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, y cuando se sienta, luego parar y que se vaya de nuevo y que vuelva a entrar si quiere, si no, no entra, le digo. Entonces, soy así, pues, ¿no? Pero no es porque esté amargo, sino porque sigo haciendo mi clase, ¿no? Mi clase la hago, me río con ellos, todo. Veo una nota, me paro. Cuando me ven que me quedo parado mirándola, mirando a alguien, se quedan calladitos. ¿Usted qué desea? Le digo. Después, ¿dónde se van a quejar? Al director. El director viene, profesor, yo en todo, ¿usted le llamó la atención? Sí. Sí, le digo, pero llega tarde. No, profe, está bien, tiene razón, pero sabe, porque se quejan con sus padres. Los padres dicen, ¿cómo lo maltrata mi hijito? Semejante bagazo, le digo. Sí, pues, así es. O sea, uno no les puede decir nada, los tiempos cambian. Entonces, por ejemplo, mira, dice igualdad. Toda persona tiene derecho a la igualdad. Quiero que me respeten, sin importar de qué religión soy. Identidad, dice acá, necesita un nombre, el amor, quiero vivir con mi familia, que me cuiden, educación, tengo derecho a recibir la educación, a tener lo necesario para poderlo, ¿no? Entonces, hay varios derechos que tienen los niños. Calidad de vida, tengo derecho a ser protegido contra la crueldad, tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Ujú. Y hay un derecho importante, que es el derecho a que no te lo pueden obligar, o sea, no está obligado a hacer nada, ¿no? O sea, mejor dicho, o sea, si él no quiere hacerlo, no tienes por qué obligarlo a hacer algo. A ver, un ratito, aquí alguien está escribiendo acá. A ver. Profesor, pero ponlo para todos, pues, ponlo para todos. Bueno, le digo, Wilton dice, profesor, ya sé que de 18 años para adelante puede ir de frente a la cárcel si mata, pero un menor de edad iría a un centro de corrección, ¿cierto? Si en ese caso no se podría disminuir la edad, por ejemplo, 16 años para ser mayor de edad, profe, para que se vayan de frente a la cárcel. Ah, bueno, ya, escúchenme. Lo que pasa es que eso es lo que han querido hacer. Eso es lo que han querido hacer. O sea, ¿qué te digo? Que los delitos cometidos por los menores de edad sean punibles a partir de una cierta edad, o sea, a partir de los 16 años. Pero no, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Es una propuesta, pero que no madura. Se ha quedado ahí. Pero considero que sería algo bueno. ¿Por qué? Porque acá en el Perú se ha podido observar que ¿cómo se llama? Los sicarios son menores de edad. Y los mismos chiquillos ejercen eso porque saben que no les va a pasar nada o casi nada. Ujú. Listo. Entonces, por eso, ¿ya? Listo. Yo vi casos de dilatación en los procesos para que cumplan 18 años de frente. Claro, podría ser también. Podría ser. Muy bien, claro. Eso sí. Una vez que cumplen 18 años, ya se van adentro, ya como cualquier delincuente. Como cualquier delincuente. Así es. Listo. Seguimos bajando. Listo. Por acá. A ver, un ratito que corra. Seguimos. ¿Qué es la ONU? La ONU. Bueno, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma el 10 de diciembre del año 48 por la Asamblea General de la ONU. ¿Pero qué es la ONU? Ahí está. La ONU, dice la Organización de las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos con el derecho internacional. Pero ahí está lo más importante. ¿Qué es lo que se busca? La paz y la seguridad internacional y el desarrollo económico y social de todos los países. Profe, esa es la teoría. Claro, pues, ya, esa es la teoría. Muy bien. Entonces, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada en 1945 en
en San Francisco, Estados Unidos. Y por aquel tiempo eran 51 países al final de la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien. Muy bien, seguimos bajando. Profe, y acerca del interior superior del niño, claro, ¿es parte de qué? O sea, dentro de lo que son la Declaración o la Convención de los Derechos del Niño, el niño está por encima de lo demás. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se busca el interés superior del niño. En estado de emergencia, los primeros en de ser atendidos son los niños. En una situación de peligro, los primeros que se deben priorizar son los niños. Ahí está el interés superior del niño. En todo. Por ejemplo, cuando hay peligro del niño por parte de papá o mamá, el interior superior del niño, el juez ante el interés superior del niño, puede decidir si lo manda a ese niño a un centro para menores. Entonces, siempre pensando en el bienestar del menor. A eso se refiere cuando hablamos de el interés superior del niño. O sea, lo mejor para él. A eso se refiere especialmente. Y bueno, la ONU es un organismo que reúne hoy día casi todos los países del mundo, ¿correcto? Y está formado por 6 instituciones. La Asamblea General, que reúne a todos los países. Listo, mira, acá está. Principal órgano representativo, deliberativo y de formulación de medidas de la ONU. Correcto. Está compuesto por 193 países, correcto, y observadores, la Santa Sede y Palestina. Eso es el caso de la Asamblea General. Correcto, eso se lleva a cabo, las reuniones generalmente se llevan a cabo en Estados Unidos, allá. Y luego viene otro más, otro organismo, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un organismo, pregunta de San Marcos, pero antigua pregunta, ya hace años que no venía una pregunta de este tema. El Consejo de Seguridad se dedica a garantizar que la paz. Es un organismo que interviene cuando hay guerras entre países. Es un organismo que interviene cuando hay guerras entre países. Está formado por 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes. Ellos no los cambia nadie. En cambio, los 10, porque como son 15, 5 son permanentes y 10 son rotativos. 10 son los que van a cambiar. Cada 2 años va a ir cambiando. ¿Y quiénes esos 5 que a la larga son los que dominan el mundo? Pues, porque al final de cuentas también son los mismos que están dominando el Fondo Monetario Internacional y todo, porque todo al final está ahí. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial forma parte también de la ONU. O sea, al final, ¿quiénes son los que hacen y deshacen aquí? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Pero esos son los 5 inamovibles. Esos son los 5 inamovibles. Pero son 10. Son 15. Los 10 que faltan, la Asamblea General los elige. ¿Está bien? Listo. Luego tenemos, aparte del Consejo de Seguridad, tenemos el Consejo Económico Social, que coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas. Cuenta con organismos. Ahí está, por ejemplo, la UNESCO, está la FAO, está la OMC, está la OIT, está un montón de organismos, cada uno con una misión diferente, obviamente. La OIT, Organización Internacional de Trabajo, ve temas laborales. La OMC, la OMS, perdón, Organismo Mundial de la Salud, ve temas en esa área de salud. La OMC, Organismo Mundial del Comercio. La UNESCO, en fin, hay un montón de organismos que también forman parte de esta institución. Muy bien. Y después tenemos otro, que es el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo de Administración Fiduciaria supervisa el desarrollo de los territorios en fideicomiso, no autónomos. Abandonó sus reuniones, en realidad sí pues, pero ¿cuál se puede activar? Por eso está aquí, si no, no lo hubieran puesto. Correcto, constituido por 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los que forman parte de ello. Por eso no entiendo en qué caso funcionaría. ¿Sabes cuándo funciona el Consejo de Administración Fiduciaria? Cuando un Estado se encuentra en proceso de ser independiente.
¿Entiendes? Cuando hay un Estado en proceso de ser independiente, ahí viene el Consejo de Administración Fiduciaria. Imaginemos que se le haga la realidad a muchos loretanos, no formar parte de Perú. Hay muchos, ¿eh? En la parte de Loreto hay varios movimientos secesionistas. ¿Y qué es un movimiento secesionista? Un movimiento de personas que ya no les gustaría vivir o ser de Perú. Pero ¿cómo no vas a...? Pero es entendible hasta cierto punto. No está bien, soy peruano, no me gustaría que el Perú se fuera un departamento o una parte, ¿no? Pero es que nosotros no vivimos allá. De pronto, esa gente vive abandonada. Vemos reportajes reales, personas que cruzan el río y se van a estudiar al colegio de al frente. ¿A dónde al frente? A Brasil. Listo, regresan y ya están de nuevo acá en Perú, en su realidad. ¿Entiendes? Entonces, pues, esa gente que no recibe nada del Estado, tú dile, eres peruano, y él te va a decir, ¿y yo qué saco? ¿Dónde me beneficio yo? No, pero eres peruano, de corazón fue, aquí de corazón no se vive, güey. Ahí el Estado peruano los tiene abandonados. Es un movimiento secesionista. Si mañana más tarde cogen fuerza, imagínate que se fueran del país y quisieran ser un país donde, obviamente, para en ese proceso de independencia, ahí donde hablamos del Consejo de Administración Fiduciaria. Y de ahí tenemos que la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas. ¿Está bien? Ahí tenemos la Corte Internacional de Justicia. Todos están en Estados Unidos, menos la Corte Internacional que funciona en Holanda. O sea, todos, profesor, ¿dónde está la Asamblea? ¿Dónde está el Consejo? ¿Dónde está todo está en Estados Unidos, menos la Corte Internacional de Justicia, cuya sede se encuentra en Holanda. Y de ahí viene la Secretaría General. El señor Guterres es el secretario general de las Naciones Unidas. El más alto funcionario administrativo de la ONU es el señor Guterres. Listo, ahí está, durante mandato de 5 años, Antonio Guterres. ¿Está bien? Es el secretario general de la ONU. Por eso, ¿y a él quién lo puso? A él lo pone en la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad. A él lo pone en la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad, el señor Antonio Guterres. Muy bien, el Perú ha tenido, ¿qué te digo? También secretario general, ¿cómo se llama el doctor? Se me fue el nombre, a ver, búscalo, peruano, secretario general, Pérez de Cuellar, gracias, Elía, Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar, secretario general de las Naciones Unidas durante los años 80. Listo. Bacán, ¿no? Imagínate es como el líder del mundo, ¿no? Interesante. Líder del mundo. Ah, sí, qué bacán. Javier Pérez de Cuellar. Pero ojo, en realidad me voy más rápido a la parte que corresponde. La ONU, tu prospecto casi no dice ONU, pero hay que hacerlo por si acaso, ¿no? Listo. La Corte Internacional sí habla de Corte Internacional. Listo. La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos que constituye la ONU. Por eso dice bien claro acá, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, encargada de decidir, conforme al derecho internacional, las controversias de orden jurídico entre estados. O sea, cuando hay problemas entre estados, ahí donde interviene. ¿Correcto? Y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. Aquí no van las personas. Si tú me dices, profesor, ¿puedo ir a la corte a presentar un caso? No, aquí no van las personas. Acá van los estados. ¿Entendido? Es encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. Establecida por la Carta de las Naciones Unidas del 45, la sede se encuentra en La Haya, Holanda. Ahí está. Muy bien. Su objetivo es lograr el arreglo de las controversias
situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Muy bien, está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Muy bien, listo. Estos son, este es el organismo que actuó para poder solucionar el problema marítimo, el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Entre el Perú y Chile, entonces ahí está la Corte. Muy bien, ninguna persona individual puede recurrir a la Corte, ¿entendido? Lo hacen los estados. O sea, no hay personas que vayan a la Corte, no. Su estatuto es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, profesor, nosotros formamos parte de la Corte también, claro. Como somos parte de la ONU, somos parte de la Corte. Y nos allanamos a las decisiones de la Corte. ¿Entiendes? Nos allanamos a las decisiones de la Corte. Más arriba de la Corte ya no hay nada que hacer. ¿Entiendes? Por eso que Bolivia presentó su pedido de revisión ante la Corte Internacional de Justicia para el poder salir al mar. Pero la Corte ya dio su resultado y le negó la salida al mar. ¿Qué hacer ahora? Nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Yo considero que los bolivianos tienen un derecho legítimo, ¿no?, de salida al mar. Pero Chile ganó. Listo. Muy bien. ¿Sabías que la Corte Internacional de Justicia fue creada en el 45 por la Carta de las Naciones Unidas? Comenzó a funcionar a partir del 46. La paz nunca fue una opción. La paz nunca fue una opción. Listo. Dice acá, sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandato de 9 años. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. De los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, ¿correcto?, todos están en Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia es la única que no está situada en Nueva York, Estados Unidos. Es la que está en Holanda, pues todos los demás están en Estados Unidos. Los miembros de la Corte eligen al presidente y vicepresidente cada 3 años por medio de una votación secreta. Su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, profesor, a la larga todo igualito, y claro, forman parte de la ONU. Perdón, de la ONU, está bien. Y seguimos por acá. En el año 48, así como a nivel mundial tenemos la ONU, a nivel local tenemos ¿qué? La OEA. O sea, es la misma situación, muy parecida, pero en América tenemos OEA. En América tenemos OEA. ¿Está bien? Entonces vamos a poner por acá la OEA. Muy bien. Organización de Estados Americanos, 1948. ¿Qué funciones tiene la OEA? Estimular la conciencia de los derechos humanos. Listo. Estimular la conciencia. Estimular, entender que existen derechos humanos y el respeto a los medios. Formular recomendaciones cuando lo estime conveniente. Y preparar los estudios e informes que considere, ahí está Marcos con este, que considere conveniente para el desempeño de sus funciones. ¿Está bien? Entonces, estimular la conciencia de derechos humanos, formular recomendaciones, preparar estudios. Sobre eso está la OEA. Muy bien. Listo. Ya entramos acá al sistema latinoamericano de defensa de los derechos humanos. Y dentro del sistema de defensa de derechos humanos a nivel latinoamericano tenemos una norma muy importante, que es la que nos vienen señalando que debido a ello el Perú no puede, por ejemplo, ¿no?, aplicar la pena de muerte, que la semana pasada ya habíamos hablado del tema, si no me equivoco. ¿Eso cuál es? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José.
¿correcto? Este es el Pacto de San José. ¿Cuándo se firma? En el año de 1969. Se da el Pacto de San José. El 22 de noviembre del año 69 se da la firma, se da el Pacto de San José, pero recién entra en vigencia en el 78. ¿Está bien? Listo. O sea, profesor, y eso también. Por acá creo que te mostré. Este es el Pacto de San José. Este es el Pacto de San José. No es muy voluminoso. Ustedes deberían bajar información ahí a su computadora o imprimirla, ¿no? Lo que hago yo es imprimir. Obviamente necesito tenerlo a la mano. Acá está, Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Muy bien. San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre del 69. Acá está. Este es el pacto. Dice acá, muy bien, vamos a continuar por acá. La obligación para esta parte, el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En realidad, es muy parecido a la Declaración de la Universidad de Derechos Humanos, la Convención, sino que esto está más limitada a esta parte de América, ¿no? Los estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación, ajá, por motivo de razón de sexo, raza, religión, condición económica, o sea, igualito, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, profe, no se puede aplicar la pena de muerte. Te dije la semana pasada, creo, que no se puede aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque aquí la convención en su artículo 4 habla sobre el tema, ¿no? Y ustedes fueron los que me preguntaron sobre el tema y yo les dije, porque creo que ustedes han sido los que me preguntaron, profesor, ¿y por qué Estados Unidos? Yo decía, no, la pena de muerte. Y me preguntaron, profesor, pero en Estados Unidos se da la pena de muerte, en algunos estados, sí. ¿Y acaso Estados Unidos no forma parte de la convención? Sí. Entonces, ¿por qué? Creo que acá fue eso que vimos. Entonces yo te decía, claro, lo que pasa es que los derechos, o sea, ¿qué te digo? No se pueden crear nuevas formas de pena de muerte. Eso es lo que te dije. Eso era lo que te dije. Muy bien. Porque ya era antes, no se pueden agregar, creo. Claro, o sea, no se pueden agregar nuevas penas de muerte. Eso sí, no se puede. Y una vez que tú eliminas uno, ya no puedes crearlas nuevamente. Eso es lo que señala. Bueno, entonces dentro de la convención tenemos acá, por ejemplo, en primer lugar, una institución que trata de que se cumpla esta convención es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera instancia para llegar a la Corte. ¿Entendido? Es la primera instancia para llegar a la Corte. Yo de frente no voy a la Corte Interamericana. No, primero paso por comisión. Pregunta de examen, ¿sí o no? Primero se pasa por comisión. Cuando ya agoté todo a nivel interno, cuando a nivel interno ya no puedo, ya no tengo otra solución, caballero, me voy a nivel internacional. Y lo próximo que tenemos es la Comisión Interamericana. Entonces, ¿pero qué ocurre con este órgano? Es un órgano no judicial. O sea, no administra justicia. No, nada que ver. Ellos son los que promueven los derechos humanos, pero ellos no administran justicia. Consultivo, recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos. Eso es lo que hace. Muy bien. Su función principal es promover la observancia, promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en el continente. Presentan casos ante la Corte. Ese es importante. Ellos son los que presentan los casos ante la Corte. O sea, ellos lo elevan. Si deciden archivarlo, ahí quedó también, ¿eh? Correcto. Ahí quedó. O sea, ellos pueden recibir
un pedido de personas que vayan a solicitar la revisión de alguna sentencia o de algún caso que se considera se violó los derechos humanos. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fujimori, muchas personas fueron sentenciadas con jueces sin rostro, sin plazos, o sea, no cumpliéndose lo que manda la norma, ¿no? Entonces, de pronto se va Valentín, se va Fujimori, entra Valentín Paniagua, entra Toledo y aparecen un montón de casos solicitando la revisión de su sentencia. ¿Ante quién hacían esos pedidos? Ante la comisión. La comisión lo evalúa y lo eleva a la corte. La corte es el que al final da la decisión. Y muchos casos fueron revisados. Por eso que muchos casos, por ejemplo, personas que regresaron que se les redujo su pena. Se les redujo su pena. Dice, a la comisión y corte no pueden ir personas naturales, ¿cierto? Sí van personas. Sí van. Te estoy señalando, pero a la comisión van las personas y presentan su demanda. Aquí sí van las personas. Te he dicho, por ejemplo, el caso de Lore Berenson. Lore Berenson fue una terrorista del MRTA, norteamericana. Fue capturada en el Perú. Le pusieron 25 años de cárcel, ¿entendido? 25 años de cárcel. ¿Qué te digo? Ella presentó su pedido, bueno, los familiares, ¿no? Presentan su pedido ante la comisión lo elevó, ¿para qué? Para que revisaran su caso y se le redujera la pena. ¿Por qué? Porque ella no es peruana, pues, ¿no? Entonces, decir traición a la patria, bueno, listo. Entonces, al final, se le redujo la pena. Se le redujo la pena. Creo que le dieron 20 años, de 25 redujeron la pena, 20 años. Pero de todas maneras, ya salió, ya está en su casa, ya se fue. Ya cumplió su condena y se fue del país. Porque esa era la sentencia. La sentencia señalaba que la condena lo realizaba en el Perú y una vez cumplido, automáticamente era deportada a su país. Eso es lo que pasó. Terminó sus 20 años, un carro de Lipe lo esperaba, un avión, la subieron y adiós. Pero pagó su condena. Presenta caso ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los mismos. Su sede está en Washington. Está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General. Muy bien. Listo. Esto es. Muy bien. Muy bien. Esa es la comisión. Y ahí viene la Corte. Órgano jurisdiccional. Muy bien. Autónomo de la Organización de Estados Americanos. La Corte examina, resuelve los casos de violación de derechos humanos por parte de Estados. Listo. Violación de derechos humanos por parte de Estado. Una persona puede pedir la revisión. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable. ¿Qué se puede hacer ante ello? Nada. 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 Listo. O sea, profesor, ni modo. Si la Corte dice, debemos obedecer. Claro, porque somos respetuosos. Por ejemplo, ¿quién fue? Claro, Vizcarra indulta a Alberto Fujimori, ¿no? No, PPK indulta a Alberto Fujimori. ¿Qué hace qué hace la Corte? Ordena la revisión del caso y que vuelva a la cárcel. Caballero, tuvo que regresar. Hace poquito, un fallo del Poder Judicial le abre la puerta de prisión a Alberto Fujimori. Y se interpone una acción de habeas corpus y le permite salir a Alberto Fujimori. Los familiares piden que la Corte intervenga. La Corte dice, no puede salir el señor, porque para empezar, los derechos humanos son inviolables, son irrenunciables, son imprescriptibles. Y el señor cometió un delito de lesa humanidad, no puede salir, que se quede. Y regresó a la cárcel. ¿Está bien? Listo, entonces por eso. Mira, solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso ante la decisión de la Corte, sí, pero ojo, ¿a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? Tú vas a la comisión y la comisión va con tu documento ante la Corte. ¿Entiendes? O sea, tú vas, pero tú vas a la comisión
y la comisión eleva tu caso ante la corte. Que dice ahí, lesa humanidad no tienen beneficios. Esa es una interpretación. Yo lo creo sí. Yo lo creo que así debe ser. Esa es una interpretación en función a las características de los derechos humanos. Yo lo creo así, pero hay gente que te dice, no, no es cierto. Es interpretación. Esa es interpretación. Se tiene que ir a Washington, tienes que ir a Washington, a la comisión primero, y la comisión lleva tu caso a la corte. Listo, muy bien. Muy bien. A ver, comisión promueve, recepciona, denuncia, la corte resuelve, dictamina. Sí, pues, por ahí está. Eleva, ¿sí o no? Sí, está bien. Está compuesta por 7 miembros, 7 jueces, su mandato es de 6 años, pueden ser elegidos, su sede está en Costa Rica. La sede de estos señores está en Costa Rica. Muy bien. No, escúchame. Edu me dice, creo que se podría, no hay problema, no hay problema. Pero tú como persona lo presentas, puede ser por internet, presentas y mandas todo un conjunto de documentos a la corte, perdón, a la comisión. La comisión lo evalúa o lo archiva y la comisión es la que baja a la corte. Dice, los estados no tienen que ir a la comisión o pasan de frente a la corte. No, nada que ver. Ojo, para llegar a la corte, primero pasa por comisión. Así es. Para llegar a la corte pasa primero por comisión. ¿Por qué? Porque la corte, la comisión primero, tiene que evaluar si eso es, ¿qué te digo? En todo caso, admisible o no es admisible. Y por acá está lo que más o menos están querido poner por ahí algunos. Acá está. Mira, diferencia entre comisión y corte. Ahí está. Claro. Muy bien. No mensajero. No, o sea, es el filtro, más que nada. Es el filtro. La comisión es el filtro. La comisión es el que presenta el caso ante la corte. ¿Correcto? Listo. Ahora, mira, ¿qué dice por acá? Dice, no tiene potestad de dictar medidas cautelares. La corte sí tiene potestad de dictar medidas provisionales o cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida que proteja una acción. Por ejemplo, para evitar, o sea, por ejemplo, si se comete un delito y la persona que cometió el delito debe pagar, se puede dar una medida cautelar. O sea, por ejemplo, que los bienes estén como garantía de que, ojo, esa persona va a pagar la deuda. O sea, en otras palabras, cuando se da una medida cautelar contra los bienes de una persona, esa persona no puede vender, no puede enajenar esos bienes. ¿Por qué? Porque esos son los bienes que van a asegurar el pago. ¿Ya? Para eso sirve. La comisión no es un organismo jurisdiccional, tampoco tiene autonomía, depende de los países miembros que suscribieron el convenio. En cambio, la Corte es el máximo tribunal de justicia de aplicación de derechos humanos en América. Listo. No elabora providencias, escritos, autos o sentencias. Correcto. Acá sí, mira, la Corte juzga, emite sentencias inapelables de cumplimiento obligatorio para los estados, parte del pacto. ¿Está bien? Entonces, mientras que uno no da sentencias, no elabora, o sea, no dicta ningún tipo de documentos. Ellos, en todo caso, evalúan y presentan el caso ante la Corte. Ellos no son sancionadores, ellos no pueden dar otra cosa, sino su trabajo es principalmente es la evaluación y promoción de los derechos humanos, ¿no? Muy bien.
Y aquí viene otro documento que ha sido pregunta del último examen de San Marcos, la Carta Democrática Interamericana. Esto se firma en el Perú a pedido de tu padrino, el señor Alejandro Toledo. Correcto. Fue firmada el 11 de septiembre del año 2001. Mira, en sesión especial de la Asamblea de Organización de los Estados Americanos, OEA. Muy bien. La puesta en vigencia fue un paso trascendental para la prevención y procesamiento de las crisis democráticas de la región. Profe, ¿para qué se da esa carta? Estábamos en el 2001. Estábamos tratando recién de reacomodarnos después de la dictadura de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, obviamente, se va del país en el 2000, ¿correcto? Se va del país en el 2000 y se va a Brunei. Alberto Fujimori se va a Brunei en el 2000, ¿qué te digo? En el año 2000 se va a Brunei. Muy bien. Listo. En el año 2000 se va a Brunei Alberto Fujimori porque había reunión de presidentes de APEC, Foro Económico Asia-Pacífico. Y el Congreso le autorizó la salida, como ocurrió, como ha querido pedir ahora Castillo, que ha querido ir a Tailandia y no ha podido llegar a Tailandia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Congreso se iba a poner a discutir y no iba a poder, y seguramente no le iban a dar la salida. Así que decidió retirar su pedido de poder salir del país. Muy bien. Entonces, Alberto Fujimori se va, no regresa, se declara vacante su cargo de presidente por incapacidad moral, ¿correcto? Y entra Valentín Paniagua. Valentín Paniagua continúa ¿qué te digo? Como dirigiendo la presidencia, se lleva a cabo las elecciones, gana Toledo, ¿correcto? Y el 11 de septiembre del año 2001, Alejandro Toledo, aprovechando que en el Perú se estaba llevando a cabo la reunión de presidentes de la OEA, pidió la firma de un compromiso, la firma de un documento en el cual todos los países firmantes se comprometían al cumplimiento de ¿qué? De este documento que tenía como principal razón el respeto a la democracia. El respeto a la democracia. Nunca más un 5 de abril. Nunca más un 5 de abril. Ese era el pedido principal, ¿no? O sea, que no se repita esa figura del 5 de abril, donde obviamente ya tú conoces qué ocurrió. Alberto Fujimori cierra el Congreso, se convoca a un CCD, que era el Congreso Constituyente Democrático, y al final se llevó en nuestro país una verdadera dictadura. Claro que sí, muy bien. La Carta Democrática tiene dos aspectos, muy bien. Así es, disolver el Congreso. Muy bien, la Carta Democrática tiene dos aspectos esenciales. La definición sustantiva de la democracia y mecanismos diseñados para prevenir y responder en caso de afectación a la democracia. Muy bien, y vamos terminando por acá. Ahí está la Carta Democrática. Ahí está la Carta Democrática. Dice la Carta Democrática Interamericana contiene muchos rasgos esenciales. Muy bien, a los siguientes puntos, ¿no? Esencial, los siguientes puntos. Legítima defensa de la democracia para el desarrollo social, político, económico de los estados. Un ratito, quiero ver acá la Carta Democrática. La Carta Democrática Interamericana. Listo, la Carta Democrática Interamericana está abriendo. Listo. Legítima defensa de la democracia para el desarrollo social, político, económico. Listo. Un ratito. Muy bien. El fortalecimiento de los partidos políticos y otras organizaciones políticas en el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Después dice el derecho de los trabajadores. Muy bien. Y la aplicación de normas laborales básicas consagradas en la declaración. Entonces, profesor, no solamente es democracia, sino también fortalecer los partidos y también el derecho de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas. Así es.
en qué se ha sustentado? ¿En qué se ha sustentado el pedido de Castillo, tu presidente, para qué? Para pedir que la OEA intervenga con la Carta Democrática. En el artículo 17, escucha lo que dice el artículo 17. Dice, artículo 17, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, constitucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general, lo que ha hecho, o al Consejo Permanente a fin de solicitar la asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Entonces, en eso se ha sustentado ¿qué te digo? El pedido de Castillo, ¿no? Entonces, él dice un ratito, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que esté en riesgo su proceso democrático, puede presentar su pedido ante el secretario general o el Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia y para el fortalecimiento. Por eso que viene una comisión, por eso que viene la comisión de la OEA. Correcto. Y también el artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político, institucional, democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en casos necesarios, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. ¿Entiendes? Ese es el pedido de Castillo. El artículo 17 y el artículo 18 de la Carta Democrática. Así que ya sabes, muy bien. Pero igualito, por las puras, no lo van a sacar, no lo sacan Castillo. Hace como 15 días se ha presentado un pedido. Hace 15 días se ha presentado un pedido para, o sea, mejor dicho, están recolectando, hace 15 días vienen recolectando las firmas para el pedido de vacancia. Requieren ellos 87 votos para vacarlo, no lo tienen. Hasta ahorita han firmado, ¿qué? 62. No tienen la firma. No tienen firmas. O sea, no lo sacan. Profesor, pero puede ser que lo saquen en estos días o el próximo año. No lo creo, francamente. No les conviene a los congresistas sacarlo. No les conviene. Si lo sacan, el problema está que si lo sacan, a Castillo se van todos. Artículo 115 de la Constitución Política. Y si se van todos, ellos no quieren perder lo que ya están ganando. ¿Entiendes? Por eso que ahorita están haciendo finta, que sí, que lo vamos a sacar. En realidad no les conviene. Y la derecha está, aunque perro que ladra no muerde, pero ahí el que posiblemente entraría con todo, entre comillas, sería Antauro. Y Antauro está más loco que una cabra, así que está loco. Dice, la preservación, mi presidente. La preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Mira, también ve tema medio ambiente, promoción de la educación como clave para fortalecer las instituciones democráticas cuando el gobierno de un Estado miembro considere que esté en riesgo el proceso político, institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder. Podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente. Mira, acá está justamente lo que te estaba señalando. Mira, lo que estaba señalando, ¿no? Acá está. Dice, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar la asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. ¿Ya ves? Entonces, en eso se ha basado, en eso está el pedido del señor Castillo. También se ha pedido que la activación de la Carta Democrática en Venezuela. Pero nada, ahí no han ido, ¿eh? Ahí no han ido. Es que ahí
O sea, hay dictadura, hay dictadura. Acá Castillo está más débil. Él mismo ha pedido que vengan. Allá el pueblo pide. El pueblo pide, pero ojo, no entra la comisión, la OEA no ha entrado. No se ha aplicado la Carta Democrática. Organismos que promueven y la protección de los derechos humanos. La más importante es esta de acá, la Coordinadora Nacional. ¿Por qué? Porque reúne a todo un conjunto de instituciones, todo que protegen los derechos humanos. Dice, es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en defensa, la promoción y educación de los derechos humanos. La coordinadora. En la actualidad cuenta con un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Muy bien. Está acreditada para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos. O sea, profesor, pero esa institución es interna. Es interna. Es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Otro por acá. Actualmente, mira, actualmente dice acá, 82 organizaciones, 82 organizaciones conforman la llamada coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué instituciones protegen a cada persona? La Asociación Pro Derechos Humanos. Dice, organización no gubernamental, cuyo objetivo principal es defender los derechos humanos en todas las vertientes y en todos los lugares, velando por el cumplimiento de los derechos ya proclamados, y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que todavía no estuvieran totalmente reconocidos. Muy bien. Ahí tenemos uno más. La Asociación Negra en defensa de la promoción de los derechos humanos. ¿Correcto? Eso también. Listo, organización que trabaja en todo el Perú, con el compromiso de seguir combatiendo el racismo, la discriminación y todo, ¿no? Amnistía Internacional, sección peruana. Este es uno, y acá tenemos Amnistía Internacional. Sección peruana, dice acá, contribuye a la defensa de los derechos humanos en Perú como voluntarios y donantes. Amnistía. Y el otro, Movimiento Manuela Ramos. Ese es un movimiento feminista, pues. Es uno de los colectivos feministas que defienden los derechos de las mujeres como la salud reproductiva, la equidad de género. Listo. Son iguales. Todos somos iguales. Y de verdad, yo considero que todos somos iguales. Así que movimiento Manuela Ramos, feministas. No, está loco. ¿Vieron ese video ese video que lo estaban sacando ¿cómo se llama? En el TikTok creo que ha sido, donde, una señora le pega a un pata, ¿ya? Le pega a un pata, pero le preguntan, ¿no? Hacen una encuesta, ¿no? Señora, ¿qué pensaría usted si un hombre le pega a una mujer? Cobarde, desgraciado, ¿no? Y listo. Y si la mujer le pega al hombre, esto depende. Ah, sí. Pero depende, ¿qué debe depender hoy? Igualito, se lo merece. Entonces, hay mucho machismo por parte de la misma mujer, ¿no? Está loco, ¿no? Somos iguales, tonta, ¿no? O sea que si el varón le pega a la mujer es un cobarde, desgraciado, ¿no? Si la mujer le pega al marido, habría que ver por qué. Mucha hipocresía, ¿sí o no? Claro, somos iguales, tonta, ¿no? Tienes que darle el asiento. Si no le das el asiento, no hay caballeros. Así que no hay mujeres para que le den asiento al güey. Suben abuelito al micro. El cobrador dice, no hay caballeros. ¿Y por qué no pueden haber mujeres? También que le den asiento, pues. ¿No te parece? Disculpen, mis chicos, pero somos iguales. Mejor seguimos.
Me hago la dormida. Solo las mujeres pueden ir sentadas. Ahí está, ya ves. Ya ves que he dicho, cuando la casa de la mujer solamente puede ir sentada. No, porque si no le das asiento eres un, ¿cómo de que es malcriado? De que falte caballerosidad, pues, Paolo. Puede que. Ya ve, profe, todos nosotros vamos haciendo. Claro, pues sí o no. Y ya, durante los años 80, 90, chicos, hubo un, hubo un movimiento armado en el Perú llamado, pues, Sendero Luminoso. No desgraciados, los malditos. Correcto, abusivos, de verdad. Yo te digo porque esa época estudiaba en San Marcos, pues, ¿no? También ya había gente ahí. Yo lo viví, yo lo viví, yo lo viví. Entonces, y yo vivía en la vivienda universitaria. Yo vivía en el segundo piso, yo vivía en el pabellón Amauta, ¿ya? Y donde se dice que había siempre la presunción de inocencia, donde se dice que había era en el primer piso, en la residencia. Yo viví en la residencia. Un tiempo viví en la residencia. Entonces, en el primer piso, ahí se dice que había, ¿no? En el segundo piso también, pero bueno, ya vacilo. Pero eran bien cerrados los tipos esos, pero bueno. ¿Y usted estudiaba Derecho encima? Sí, pues. Sí, es cierto. Y bueno, entonces, ¿qué fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Dice, ¿y qué dijo su informe final? Esta fue una comisión que se creó justamente para investigar por qué se formó, qué se dio y qué se puede hacer, qué recomendación nos damos. Fue creada en el 2001 por el presidente de aquel entonces, Valentín Paniagua. Fue formada por el presidente Salomón Lerner Fabres, correcto, y más 12 miembros más. El objetivo, analizar la violencia armada interna del país entre 1980 y 2020. ¿Por qué se formó? Al final el que quedó mal parado fue el Estado, porque al final eso se formó por culpa misma del Estado. ¿Y por qué culpa vive el Estado? El abandono, pues chicos. El abandono. ¿Por qué la gente se venía a Lima? ¿Por qué Lima empieza a crecer como lo ves tú hoy día? Vía El Salvador, Puente Piedra, la carretera central, Huaycán, San Juan del Lurigancho, no sé cómo se llama la última parte, San Juan del Lurigancho. Todo eso creció producto de qué? De la gente que venía migrando, ¿no? Abandonados. Vámonos a Lima, vámonos. Yo tenía el grupo porque también llegué a Lima por ahí nomás. Profe, ¿por qué muchos años se aferran a decirle violencia armada cuando fue terrorismo? En realidad yo considero que fue terrorismo. ¿Por qué muchos se aferran a decirle violencia armada cuando fue terrorismo? Sino que, ¿sabes qué? Fue terrorismo de ambos grupos. Y el Estado quiere quedar bien. Pero el terrorismo vino por ambas partes. ¿Ustedes vieron La Boca del Lobo? ¿Ustedes han visto la teta asustada? ¿Entiendes? Esas películas cuentan una parte de lo que se vivió en esa época. Uy, me vienen a buscar, disculpen chicos. Ya, listo. Ya, seguimos. Ya, profesor, yo he escuchado la mayoría de los testimonios de las personas narrando su testimonio frente a esa comisión triste. Sí, bien, fue bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Ya, muy bien. Listo. Ya le cayeron los karmas. Sí, pues, literalmente, el Estado usaba hornos. Había de todo esa época. Yo te digo, se desaparecía la gente, chicos. Se desaparecía la gente. Los mataban, pues. Compañeros de clase. Me acuerdo
nos fuimos a una movilización entre la avenida Tacna y la avenida Emancipación. Ahí fue lo último que lo vimos a un compañero, que no voy a decir su nombre, pero apellidaba Parión. Ahí, eso fue lo último que lo vimos. Y de ahí a la semana se le encontró despedazado, o sea, lo habían golpeado tanto, lo habían quebrado tanto los huesos, lo encontramos muerto, o lo encontraron muerto en la playa de Chorrillos. Hacía. Y eso, lo que se sabe es que la policía se lo llevó. La policía se lo llevó. Y así se lo encontró. Y más casos, ¿no? O sea, que el caso de los estudiantes de la Cantura, olvídate. Se cometieron pero, crímenes increíbles. Dice, a mi mamá llegaron a entrar a su casa cuando tenía 5 años. Afortunadamente ella se escondió y no le pasó nada. Qué fea historia, qué temor, ¿no? Pobrecita. Siempre habrá quedado eso en su cabecita y ahorita les cuento a ustedes, gracias a que no pasó nada. ¿Ya ves? Sí fue. Informe final. El informe final fue presentado el 28 de agosto del año 2003. Correcto. 2 años después. Casi. Sí, fue 2 años. Se estima, mira, 69.280 personas murieron y desaparecieron a causa del conflicto armado interno. Es que en realidad hubo terrorismo, pero hubo terrorismo por ambas partes. Pues. ¿Quién fue responsable de las víctimas? El 46% Sendero, el 36% agente del Estado, otras. Yo creo que entre el Estado y Sendero hubo igualito, de verdad. El ejército abusó demasiado. Y listo, las zonas más afectadas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cayali, Ayacucho, y eso que ahí falta Apurímac, que está por aquí, también se han olvidado de poner Apurímac. Esas han sido las zonas más afectadas, ¿entiendes? Y por acá, ya vamos terminando, se recogieron los testimonios de 16.985 personas. La comisión enfocó su trabajo en los hechos como desaparición forzada, asesinatos extrajudiciales, secuestros, atentados terroristas, torturas, violencia contra la mujer. Resultado de ello, chicos, ¿qué ocurre? Alberto Fujimori considerado pues uno de los culpables. ¿Por qué? Porque él como Estado, profesor, pero él no ordenaba, ¿cómo sabes tú? O en todo caso, siendo presidente, no haber hecho nada, ya lo declara como responsable político. Ya está. Forma de investigación. Especialistas aseguran que la metodología aplicada no se adecuaba a la realidad peruana. Cifra de víctimas, dice, esto cuestionó el número de muertos y desaparecidos que reveló el informe. Bueno, sí, había gente que no estuvo de acuerdo también, pero esto es lo que se señala, ¿no? Tantos muertos. Lo importante de aquí es de acá. Mira, donde acá, esto. Eso de ahí. Listo. A ver qué dice acá. Entonces, Alberto Fujimori solo paga por ser representante del Estado. Obviamente, ese es uno de los delitos. Aunque él diga que no conocía, sin embargo, pues existió el Grupo Colina, que daba informes al presidente de lo que hacía. Entonces, sí conocía, pues, ¿no? Claro, él nunca va a decir sí, yo conocía, porque no le va a convenir nunca decir eso, pero ellos mismos hablan, ¿no? Los que participaron en ese momento. Ah, bueno, pues, ¿y por qué hay personas que marchan a favor diciendo que es un héroe nacional? Claro, porque obviamente así se vendió su figura de él, ¿no?
Cuando estábamos con el gobierno de Alan García, faltaba alimentos, la gente estaba, los precios subían, llegó Alberto Fujimori y estabilizó la economía. Eso sí es un mérito, no podemos negarlo, tampoco voy a ser mezquino, ¿no? Estabilizó la economía, ¿a costa de qué es otra cosa? Pero se estabilizó la economía. Por eso que la economía con él deja de caer, se estabiliza, cae un poquito, pero a partir de Paniagua, Valentín Paniagua y Toledo, la economía empieza a crecer de manera sostenida. ¿Qué es el Grupo Colina? Un grupo paramilitar creado así bajo la sombra. ¿Para qué? Para que elimine a todos los supuestos terroristas. A todos los supuestos terroristas, para lo mataban. ¿Te acuerdas la muerte de Barrios Altos? Ya listo. Ellos tenían conocimiento de que iban a haber una reunión de sendero en ese lugar. Llegan, los del Grupo Colina llegan a la dirección que ellos ya tenían, sabían que ahí iban a reunirse. Entran y había una pollada y pensaban que ellos estaban ahí y mataron a todos. Pues. Y la reunión sí hubo, pero estaba en el segundo piso. ¿Entiendes? La reunión de sendero fue arriba, en el segundo piso. Ellos llegaron, mataron a los del primer piso. Gente inocente la mataron. Listo. Hasta un niño, ¿ya ves? Claro. Por eso ellos sabían que era en el segundo piso. No sabían, pero no tenían por qué haber hecho eso. Se confundieron. El dato lo recibieron mal, pero ocurrió. Bueno, también como advertencia. Pero bueno, chicos, ahora sí nos vamos a dar claves. Daniel, no sé si fue bueno o no, eso sí. No. Vamos a ver aquí. Listo. Ah, su macho, mira la hora. Listo. Muy bien. Vizcarra dice lo del bicentenario. Pero no. Vizcarra. El grito fiu fiu. Muy bien. La pregunta número 1, no quiero abrir heridas, pero esa pregunta la conoces. Así que por favor, sin llorar, ¿ya? Sin llorar. El Plan Cóndor fue en los años 70. Claro. Ya listo. Sin llorar, por favor. Edu, por favor, tranquilo. Cristian, sécate esas lágrimas. Paolo, por favor, sécate esas lágrimas. Andrea, no te golpees la cabeza, por favor. Ya listo. Muy bien, seguimos. Un médico que se encuentra procesado por delito de homicidio piadoso es impedido por esta razón de concursar a una plaza de docente contratado en una prestigiosa facultad de medicina en Lima. En este caso, dice acá, el derecho fundamental vulnerado del referido galeno es el de, obvio, o sea, él está procesado, o sea, todavía mientras es procesado, es inocente. Correcto, no está sentenciado. O sea, por eso no se le podía haber sacado del concurso. Entonces, se violó el principio de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Listo. ¿Ahí todo bien? Creo que sí. Creo que sí. Defensa, no, está bien, ¿no? Ya, listo. Vamos con la número 2. Una joven postula a la escuela de oficiales. Esa también, mira, ese es de este año.
Una joven postula a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, pero fue rechazada al comprobarse que estaba embarazada. Ella recurre a la justicia peruana alegando sus derechos a no ser discriminada y a tener una familia. Finalmente, los órganos judiciales declaran sin fundamento su demanda. Insatisfecha por el fallo judicial, la joven recurre a... No queda otra. ¿A dónde se va? No puede hacer nada a nivel interno. Se va a nivel externo. Y a nivel externo iría la comisión. Ya está. Iría a la comisión. ¿Está bien? Listo. Yo creo que ahí no hay problema. Listo. Sí, mira, han venido varias preguntas del tema. Por lo visto, sí, estoy hablando del último examen del mes de este año, mira, 2022. Dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas como respuesta al horror, de la Segunda Guerra Mundial durante 2 años. Países de diversos contextos culturales trabajaron en la redacción de estos 30 derechos inalienables. Se puede afirmar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un hito histórico. ¿Por qué? Ya. O sea, su creación garantiza el fin de una era marcada por la violencia. O sea, ¿se puede garantizar que con eso acabó la violencia? No, nada que ver. Ese garantiza, no, no. Es una propuesta, pero que garantice, no. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es lo importante de este primer documento? Lo importante de este primer documento es el artículo 1. ¿Y qué dice el artículo 1 de este documento? Que por primera vez se va a señalar que todos nacemos libres e iguales. Esa es la idea. ¿Entiendes? Los hombres nacen libres e iguales. Entonces ahí estamos hablando de que la alternativa es nada. ¿Correcto? Los hombres, el primer documento internacional que establece que todos los seres humanos son libres e iguales. Listo. Muy bien, chicos. Correcto, correcto. ¿Ahí todo bien? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. La que sigue es del año pasado. Cristina, por favor, tranquila, sin llorar. Edu, tampoco no te hagas el loco. Ahí te ves. Jajaja, todavía se ríe, mira, te das cuenta, ¿no? Gabriela, tú tampoco te hagas la loca. Entonces, pregunta número 4. Entonces, un postulante de juez oficiales dice que votó en primer lugar en los exámenes de conocimiento, correcto, y actitud física, manifiesta abiertamente durante la entrevista personal su orientación homosexual. En el acto, la Junta Calificadora supone la entrevista. Posteriormente, dicho postulante notificado de que ha sido separado del proceso de admisión. Dice, en este caso, ¿qué motivo prevaleció para discriminar al postulante? Obvio, pues. ¿Cuál será esa? La orientación sexual. Caramba. La orientación sexual. Si no va a ser como el capitán Maricielo. Listo. Fácil hace esa, ¿sí o no? 20 puntitos, ahí estaban, ¿no? Listo. Oh.
La Carta de las Naciones Unidas estableció varios órganos principales en su organización, los cuales en su mayoría tienen su sede en Nueva York. Determina cuáles los siguientes órganos componentes de las Naciones Unidas. Esta es la del 27 de noviembre del 2021. La Asamblea, verdura. La Corte Internacional de Justicia, verdura. El Consejo de Vigilancia, no, nada que ver. El Consejo Económico Social, sí, clave correcta, besito. Muy bien, listo. 777. Consejo de Vigilancia no es un organismo, o sea, no está dentro de lo que es la ONU, pues, no está. Solamente en la ONU son 6. Consejo de Vigilancia no está, no hay. Es un distractor. Porque ahí está, recuerda, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría General, y la otra es el Tribunal o la Corte Internacional de Justicia. Distractor. 6666. Sigo en el examen de admisión del año 21. Su noche tenía un montón de preguntas. Así que, como para que me digas tú, profe, ese tema no viene. Y el viejo truco, ¿no? Siempre dicen, no, ese tema no viene. Fuera de que hoy, todos los años al aire. Entonces, seguimos. Dice, el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que complementariamente los Estados deben reconocer el derecho de toda persona al goce de condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo en total sentido, indique las condiciones que resultarían inadecuadas para alcanzar los derechos laborales. ¿Qué sería inadecuado para alcanzar los derechos, estos derechos laborales? ¿Qué dicen? Casa, ¿sí o no? Casa. Salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. ¿Sí o no? Vaca, verdura. Flexibilidad irrestricta. Flexibilidad irrestricta en la jornada laboral. ¿Trabajas 8 porque trabajas 8? No. Entonces, reducción de la seguridad y la higiene en el trabajo. Y la otra promoción, las promociones laborales en función de la capacidad. No hay otra. Caballero, casita. Dos y tres. Claro, casita. Lo malo es. Esta reducción es imposible, eso no se puede hacer. Muy bien, chicos. Ya. Sí, dice, universal, en tanto no deben existir excepciones a su observancia. A ver, dice, la expresión derechos humanos se introduce en la escena internacional con la creación de las Naciones Unidas el 26 de junio del 45. En el convenio internacional precedente que constituyó la Liga de las Naciones no aparece esta expresión. Este convenio no fue sino el fiel reflejo del interés marginal de los derechos humanos en el derecho internacional de la época. En 1945, el contexto histórico había cambiado. Como señalamos, los horrores cometidos contra las personas durante la guerra abrieron paso a que, mediante la Carta de las Naciones Unidas, se reconoce la existencia de ciertos derechos mínimos de las personas, así como pensar en la necesidad de una mayor protección legal para ellas. O sea, que esa persona tenga, se le reconozca, o sea, es algo mínimo, ¿no? O sea, de todas maneras, entender que es un ser humano y que tiene derechos. De acuerdo con la cita que antecede, se puede inferir que a partir de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos asumirán un carácter. ¿Qué dicen ustedes? C, universal, en tanto que debe existir
No deben existir excepción a su observancia. Perdón, ¿por qué es universal? Porque es para todos. ¿Por qué es universal? Porque es para todos. Es universal, en tanto no debe existir excepción a su observancia. Por eso es universal. No sé si me entiendes. ¿Por qué es universal? Si tú me dices que es la C, ya, yo te digo, está bien, es la C. Pero ¿por qué es la C? Porque es para todos. Entonces debería decir universal, en tanto que es una norma aplicable para todos sin diferencia. Listo. Dice, a ver, dice, observancia no es cumplimiento. A ver, no, dice acá, indivisible, interdependiente, universal, en tanto que dice excepciones a su observancia. No, observancia es que se puede hacer revisable. Observancia que puede ser revisable. Eso es. Ahora, la B, interdependiente, al estar estrechamente vinculados entre sí. Eso te mejora, correcto. Es interdependiente, al estar estrechamente vinculados entre sí. Pero ¿qué significa que sea interdependiente? Que al obtener un derecho obtengo otros. O sea, la obtención de un derecho me permite obtener otros. ¿Entendido? Por ejemplo, yo le decía en la mañana a los chicos, si una persona nace, al nacer ya tiene derecho a un nombre. Si nunca nace, nunca existió. Un derecho es interdependiente, un derecho se relaciona con el otro. A eso hace referencia. Interdependencia, al estar estrechamente vinculados entre sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llaman los horrores cometidos contra la persona durante la guerra? Pasó a que mediante la Carta de las Naciones Unidas se reconocía la existencia de ciertos derechos mínimos de las personas, como pensar, así como pensar en la necesidad de una mayor protección legal. O sea, que todos los derechos estén protegidos, que sea un derecho único de las personas. Respuesta, la indivisible, por cuanto deben ser reconocidos como un conjunto, como algo integral, como uno. Así tiene que ser. Respuesta correcta, avión. Respuesta correcta, avión. Bien. Listo, chicos. Le doy las claves porque tengo que entrar al otro salón. Ya, le doy las claves. 7, avión. 8, beso. 9, avión. 10, beso. 11, dado. 12, casa. 13, avión. 14, duende. 15, dedo. ¿Cuántas preguntas les han puesto? Ah, ya. Esto, 7 preguntas para ustedes, para su casa. Y ahí están las claves, creo. Sí, ahí están. Listo. Listo, chicos. Profe, la semana pasada, ¿no tienen clave de la semana pasada? Profe dio las claves de la práctica, ¿qué? Ratito anterior, no recuerdo. Ah, ya, listo. A ver, un ratito. Un ratito, llévate lo que no llevas. Respiren, quitan aire. A ver, un ratito. De las primeras preguntas, no solo de la tarea, dice. Ya, ¿qué? Pero no di claves, ¿no? A ver, vamos a recordar, por favor. No di claves, creo, ¿no? La semana pasada. Ya, igualito, las 15 primeras, ¿no? Las 15 primeras son las que faltan. Ya, doy rápido las claves, ¿ya? A ver, doy rápido las claves. Ahí vamos. A ver, en la pregunta número 1, enano. 2, enano. 3, beso. 4, dedo. 5, enano. 6, dedo. 7, avión.
8 beso, 9 dedo, 10 casa, 11 dedo, 12 casa, 13 avión, 14 dedo y 15 casa. Bien, ahora sí lo dejo. Chao chicos, cuídense un montón, gracias por todo, nos vemos, ya me están llamando del otro salón, que quería ir a tomar agua, ya fui. Chao, nos vemos.